Muy buenos días a todos los estudiantes del grado octavo B. Bueno, el día de hoy queremos ver un tema importante que es la literatura de la conquista, pero antes vamos a hacer una corta y pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Acompaña nuestras casas en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, aquí tenemos la unidad temática 11, que es la literatura de la conquista. Ustedes ya hicieron dos trabajos, uno en donde consultaban este tipo de literatura y el otro donde trabajaban lo que eran los textos discontinuos, en especial la infografía, para lograr abarcar la diferente temática o lo amplio que es esta literatura de la conquista, ¿no? Bien, como ustedes saben, esto fue en un periodo histórico antes del siglo XIX, donde los conquistadores llegaron en cierta manera impulsados ya por lo que era la literatura prehispánica y precolombina, donde se hablaban de grandes elementos o grandes partes de metal que brillaban, ¿no? Eso lo asociaron mucho con el oro, recordando que para los indígenas el oro era un material con el cual se podían conectar con lo divino, ¿no? Era más que un bien económico, más que algo de decoración, era algo espiritual para ellos, ¿no? En cierta manera lo utilizaban eran los caciques o gente religiosa o gente que quería tener como en cierta manera esa conexión divina, ¿no? Para ellos eso era el oro y eso lo plasmaron totalmente en su literatura. De ahí es donde entre los mismos conquistadores nace la leyenda del Dorado, que era un sitio ubicado en Sudamérica donde existía muchísimo oro, demasiado. Los indígenas o los aborígenes de aquellos lugares, de aquellos terrenos, de aquellas tribus, lo que hacían era arrojarlo casi a una laguna por una ofrenda hacia los dioses que ellos tenían. Y a través de esta pequeña leyenda que se fue ampliando y ampliando, a través de la tradición oral, a través de las crónicas que mandaban los conquistadores, los mismos españoles hacia Europa, esto fue creando, fue generando una ambición por parte de las personas que venían del antiguo continente, ¿no? De la península ibérica. Tenían una connotación de que podían sacar muchísimo dinero y que tal viaje tan largo, extremo, y que incluso muy poco llegaban, era importante y que descubrir este sitio o esta ciudad o esta tribu era necesario, ¿no? Se pensaba que en España, ellos pensaban que era una ciudad grandísima, ¿no? Estamos hablando estilo Machu Picchu, o una ciudad, por decirlo así, estilo pirámides de Egipto, donde eran totalmente los edificios bañados en oro, las carreteras en oro, habían carros en oro, o sea, que era muchísimo oro, pero aparte del oro también existían otras joyas, ¿no? Otras piedras preciosas, en este caso la esmeralda, que es muy atribuida a la parte de Colombia. También existían otros elementos de plata y demás metales preciosos que tenían los indígenas. Esto les fue generando una ambición tan grande los españoles que desearon llegar acá, invirtieron muchísimo en encontrar y en buscar esa dichosa ciudad de la cual está hablando esta leyenda, ¿no? Resulta que la leyenda se generó, se provocó a causa de la laguna Guatavita. Sí, es una laguna que está ubicada aquí en Colombia, en donde pues estos indígenas daban sus ofrendas de oro lanzándolas a este lago. Y
Es ahí donde fue naciendo toda esta controversia, ¿no? Los españoles fueron a México, fueron a Nicaragua, El Salvador, incluso hasta Brasil, tratando de localizar esta laguna o lo que ellos creían que era una gran ciudad, ¿no? Pero lo cierto es que no llegaron, sí, al final encontraron la laguna, sacaron algunas piezas de oro, ya después cuando ya se estaban generando las primeras civilizaciones europeas en América, pero eso ya a un costo muy alto de vidas, ¿no? Un costo de cultura, de literatura prehispánica que fue olvidándose por parte del convertimiento religioso obligatorio por parte de la Iglesia Católica hacia los aborígenes o hacia los indígenas, ¿no? Estamos hablando de que toda esta historia duró a partir del siglo XVI, casi desde la conquista hasta más o menos el siglo XVIII finalizando, tratando de encontrar este tipo de ciudades, tratando de encontrar todos estos descubrimientos o oro. Eso provocó que los mismos indígenas o aborígenes de diferentes culturas tomaran la decisión de esconder, ¿no? De esconder sus piezas, y ahí generaron más literatura, ¿no? Generaron más leyendas, porque estaban hablando que eran, por parte de los indígenas, hacían encantamientos, a lo que aquí en Colombia le llaman las huacas, ¿no? Sí, que son piezas de oro, pues, por decirlo así, con una maldición o con un toque de magia, que para poderla sacar es necesario hacer ciertos rituales, ¿no? Ahí es donde se metieron por parte de la Iglesia Católica ciertos rituales que eran necesarios para sacar estas piezas de oro que estaban maldecidas o que tenían un cierto tipo de magia por parte de los indígenas. Esto incluso trascendió hasta el siglo XX, ¿no? En la cultura general, a través de la tradición oral de nuestros abuelos y de nuestros padres. Es tanto el impacto que tenía esta literatura que, a pesar de que la Iglesia Católica y la cultura europea querían desmitificar y olvidar esto y solo exponer lo que ellos traían de Europa, no lograron hacerlo, ¿no? Ellos tienen muchísimas piezas de oro, se generó muchísimas literaturas, muchísimas leyendas. Y existe no solamente en Colombia, sino en los diferentes países, ¿no? Bueno, tenemos también aquí unos elementos como el Parque Tayrona. Ustedes saben que está ubicado en Santa Marta. Algunas ciudades, algunos sitios, ubicaciones importantes donde se marca muchísimo esto, ¿no? En la parte de la costa se ve muchísimo las culturas indígenas aquí en Colombia, ¿no? También en Santander, también en las cordilleras, en todas las diferentes ciudades o sitios de la cordillera de los Andes. Aquí nos está hablando de un elemento literario importante que es la crónica, ¿sí? Tenemos por un lado la tradición oral y la leyenda de los aborígenes, pero también tenemos la crónica, que es un elemento esencial para poder llevar toda esa tradición oral a Europa, ¿no? Se registraba por medio de las crónicas que realizaban los viajeros o los mismos sacerdotes y que envían a Europa, ¿no? A las iglesias católicas de España o de Italia o del mismo Vaticano, y eso se transmitía a las demás ciudades y países de Europa. Bien, muchachos, esto es lo que nos está hablando esta unidad. Espero que la trabajen. Está de la página 49, 50, página 51, página 52. Al final, cuando ya llevemos unas 3 unidades, 4 unidades, voy a pedir que hagan un video, pues registrando esas unidades, listo, y me lo envían. Eso sería todo por hoy, muchachos, en la clase. Espero que estén muy bien. Cualquier duda, está el foro en Web Colegios, no está deshabilitado. Y ya con este tema iniciamos lo que es
parte de el segundo periodo, ¿no? Falta profundizarlo mucho más y esto llevará un poquitico más de tiempo. Les agradezco mucho, Dios los bendiga.